Las lluvias en todo el país empiezan en diciembre de todos los años. Por ello, la meta es terminar la institución educativa primaria de Senza y adelantarse a los 3 meses de plazo fijado, como dijo el residente ingeniero Emilio Cutipa. Sí, se ha coordinado con el jefe de la comunidad, con los mismos comuneros trabajadores, que ya en diciembre comienzan las lluvias torrenciales, lo cual impide un trabajo, ¿no?, de manera adecuada. Entonces se ha conversado de esta manera, estamos tratando de poner las personas indicadas en la cantidad adecuada para poder avanzar cuanto antes, ¿no? Ya está llegando lo que es la cobertura, las pinturas ya están, faltaría el cerámico que va a llegar la próxima semana y tendríamos todo ya para poder terminarlo, ¿no? Ahorita ya estamos casi al 45%, tiene plazo hasta el 14 de diciembre todavía, plazo contractual. La idea es terminar en noviembre, ¿no? La idea es terminar en noviembre. Ya la gente tenemos el avance, como digo, del 50%, tenemos plazo para terminar. Financieramente estamos casi al 30% porque no se han asignado todavía los presupuestos al material que está llegando. Tenemos todo lo que es la pintura y la cobertura. La idea es beneficiar a toda la comunidad, ¿no? Todo lo que son, ¿no?, los niños de acá de la comunidad de Senza, ¿no? Esta obra detalla el mantenimiento de varios ambientes, como detalla el residente de la obra, tales como el comedor, 3 aulas, sala de cómputo, servicios higiénicos, la dirección y un espacio para los alimentos de Caliwarma. Acá estamos interviniendo a través de la jefación, de la división de mantenimiento, todo lo que es la institución educativa 64451, en lo que es el nivel primaria. Entonces ahorita se está haciendo ya los módulos nuevos, de lo que es el comedor y lo que son aulas, 2 aulas para los niños. Se va a intervenir también lo que son los ambientes ya existentes de primaria, son 3 aulas, un ambiente de cómputo, módulos de servicios higiénicos, la dirección y lo que es un ambiente de almacén Caliwarma. Este mejoramiento contempla una inversión de 950.000 soles para la población machiguenga de Senza.